este Letras Originarias de hoy nos encontramos con Lucía Toconaz, una luchadora, activista, cantora, escritora. Qué lindo tenerte, Lucía, la verdad. Gracias por estar acá. Bueno, lo mismo digo, porque aquí también ya estuve alguna vez. Estuvimos. Bien, ya me vas a contar entonces. Bueno. ¿Con quién y haciendo qué cosa? Bueno. Pero es linda tu historia escrita, la oralidad puesta en páginas de una forma maravillosa, que es comenzar con la infancia. Y me gustaría que nos cuentes, bueno, el comienzo de tu libro en ese andar, en esos cerros, y con una familia también que acompaña mucho. Sí, bueno. Sí, he nacido justamente entre los cerros y quebradas, justamente por eso se llama el lugar Tola Huayco. Tola es un arbusto que lo usamos para teñir, ¿no? Había mucho en aquellos años. Y Huayco es quebrada, pero en ese lugar hay muchas quebradas. Y ahí nací. Es cerca de las llamitas y también algunas ovejas. Mis abuelos, mis abuelas hicieron lo más lindo ahí, ese lugar querido. Pero bueno, de repente aparecen personas, quizás con papeles o no, pero diciendo que todos esos terrenos pertenecen a esas familias y por lo tanto nosotros tenemos que pasar a ser peones, arrenderos, lo llaman, ¿no? O sea que hay que pagarles el lugar, lo que uno ocupa. ¿El lugar y por los animales también? Y por lo que uno pastea a los animales, por el pasto, por el lugar. Entonces, como que hay que pagarlo, en esos tiempos, por supuesto, era trueque. O sea que había que ir a turnarnos para ir a trabajar a la casa de esas familias, haciendo de lo que se precisa hacer en un campo, en una familia, en la casa de una familia numerosa, digamos. Una explotación total, porque era continuo. Si no era una cosa, era otra. Bueno, así pasaron muchos años. Mis abuelos creo que lo sufrieron, y mi mamá, mis tíos, hasta mis hermanos. Ahí llegó, dijo basta. Uno de mis hermanos se puso firme, dijo no más. Y bueno, con las consecuencias del desarraigo. Eso. Claro, porque ¿cómo es de vivir, de nacer ahí con la comida, con las llamitas, como decís vos en tu libro, después tener que salir de ahí? ¿Hacia dónde? ¿A dónde fueron? ¿Hacia dónde? Eso es el problema. ¿Hacia dónde? Pero bueno, siempre desde aquellos tiempos, desde que hemos sido, no digo conquistados, porque eso es una palabra que está muy fuera de lo nuestro para decir conquista, avasallados, digamos, la gente de alguna forma van a parar a los pueblos y así sucesivamente. Entonces en los pueblos tenemos familias, teníamos en aquellos tiempos, digo, ¿no? Y bueno, también ellos no se habían deshecho totalmente de las ovejas. Llamas ya no se puede llevar al pueblo, ni cercano tampoco. Pero las ovejas sí, por lo tanto tenían una casita y sus ovejas, que alguien de vez en cuando tenía para cuidarlos, si no, lo tenían que cuidar ellos. Y ahí se hizo, bueno, mis hermanos, mi mamá, hablaron con ellos seguramente, porque yo era muy chiquita. Sabía, conocía, pero no tanto. Entonces fuimos a parar ahí a la orilla del pueblo de Abrapampa, juntando las ovejas de mis tíos, de mi tía, y con las nuestras que hemos logrado traer, ¿no? Pasando quebradas, cerros, ríos y así. Salir como a las 8 de la mañana y llegar a las 5 de la tarde al pueblo caminando, recansadas. ¿Tiene algunas imágenes tu libro
Sí. de esas casas, de esas ovejas, de esas familias? Bueno, la primera imagen que rescato es una casita, una habitación larga, digamos, ¿no? Para los conocimientos de aquí. Esta foto es de hace pocos años, no sé, 10 años, ponerle 8, no sé. Estoy con mi sobrino y mis sobrinas, y así ahí se notan las quebradas, al frente están las llamitas, y bueno, esa es una de las habitaciones que era la despensa para guardar la mercadería, digamos, ¿no? Porque se iba a hacer trueque a los valles, se traía como para todo el año, trueque con lana, con queso, para traer frutal y todo lo que hacía falta, eso es. Y eso era una de las despensas. La otra habitación era como que estaba más sol de mañana se hacen así, esa es la costumbre. Pero eso nosotros la dejamos bien cuando yo era chica. Pasaron 70 años, ponele. 70 años, porque yo tengo 74, 75, bueno, 69, digamos. Pasaron esos años y la casita ya no existe. La habitación, el dormitorio grande, que era donde estaba mi abuelo, mi abuela, y después nosotros. Y ya no existe porque los mismos nietos de las personas que dijeron que nosotros somos arrenderos, inquilinos, como decir inquilinos, los mismos, no sé si por comodidad o por X motivos, la dejaron caer y se notan las paredes, ahí un poquito se nota. Y ahí nací, ahí lo vi a mi abuelo, lo reconocí a mi abuelo, es la última imagen que tengo de él, que yo tendría 2 años, apenas 2 años. Y bueno, ese es el lugar donde nací, es algo grandioso para mí. Aunque no nos pertenezca, pero ese es el lugar no se mueve. Inquilinos en su propia tierra, ¿no? Con su propia producción. Y qué interesante este libro, En mi mundo andino con llamitas y ovejas. Uh-huh. Lo que cuenta es esto, la historia contada por los protagonistas, que es muy raro, es una nueva literatura que nos pone en foco y nos tiene para contar este pasado y el presente y las luchas, acostumbrados desde que se nace, con lo que vos contás, a lucharla cada día y a tener que emigrar constantemente en busca de justicia, en busca de derechos, en busca de identidad también, ¿por qué no? Que es un poco todo ese camino que vos hiciste también. Uh-huh. Sí, antes de eso quisiera también nombrar donde hay un grupo de personas de distintas edades, somos nosotros, mi familia, hasta mi mamá está ahí, ¿sí? La de verde. Mi mamá está ahí, y toda la familia después que viene, no toda, pero parte de uno de mis hermanos, y yo en el telar de mi abuelo, que ese es otro significado muy grande. En el telar de mi abuelo, ¿por qué? Porque es ahí es donde se construyen los sueños en los tejidos. Y bueno, ese telar es el que él dejó, luego continuó uno de mis tíos, y bueno, ahora no sé si existe, porque esta foto debe tener como 15 años más o menos, o 20. ¿Aprendiste a tejer, a hilar? A hilar sí, porque yo vivía hasta los 5 años ahí. Y a los 5 años ya uno sabe, porque uno aprende jugando. Nos enseñan, pero como jugando. Y entonces eso es la forma de aprender. Cuidando siempre, teniendo en cuenta la edad. Pero se aprende. No sé cómo, pero se aprende. Después en grande uno corrige ciertas cosas. Bien. Entonces, de ahí tu camino después fue el colegio y tener que... Bueno, de ahí, bueno, sí, cuando nos vinimos al pueblo, es como que yo era un animalito de la selva, de los montes, del campo, y no, el pueblo, no.
ni de una forma ni de otra, porque a los 6 años justamente una enfermera, porque no sé, parece que me querían llevar de alguna forma, que era esto, que era aquello, que era muy... Bueno, resulta que fui con una enfermera que tenía 2 niños y ella ayudaba a una abuelita en la casa a cocinar, porque ella no veía, y cuidaba a los niños de la enfermera, 2 niños chiquitos, de 3 y de 1 año y medio. Lavaba sus pañales y los cuidaba. Pero ni aún así, ni con niños, ni con abuelas, ni con nada. Era que yo quería mis cerros, quería mis llamas, caminar, subir, bajar, caminar, cerro arriba, cerro abajo. Y bueno, todo eso habrá sentido mi mamá. Y de repente, no sé cuánto habrá pasado, medio año habrá pasado, que viene mi madrina, que ya hace mucho tiempo, cuando era muy chiquita, 2 años más o menos, había estado en ese lugar donde vivía mi madrina, por Cangrejos, lejos, ya cerca de La Quiaca. Y bueno, mi mamá me dice y yo cuando me di cuenta, estaba con mi madrina, con los burros y arriba del burro y a caminar, porque ellos vienen de lejos para comprar las cosas al pueblo. Y a caminar los burros y mi madrina. Yo no, yo estaba arriba del burro y cuando caminamos, y llega un momento donde ya estoy más cerca de los cerros, y más, ya entre medio de los cerros, digo, sentía, porque más que esos lugares ya eran conocidos para mí. Y atravesamos un cerro y pasamos otro y ya está, el lugar. Volver a vivir, volver a revivir. No sabe lo que fue, no sabe lo que significó eso para mí. Jugar de muy niña en los cerros donde nací, y volver a un lugar donde me reciben con cariño mi padrino, mis primos, ver las ovejas. No tenían llamas, pero sí ovejas. Y bueno, para mí fue eso, hermoso, 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 que esto está todo acá, cuenta todo eso. Las flores, subir y bajar y como tobogán, porque las piedritas hacen y otra vez intentar. Y luego, un día de lluvia, unos cuantos días de lluvia, pero uno de esos días llovía, relámpagos, truenos. Y de repente, ¿qué es esto? Cuando se juntaba, antes de esto, cuando se juntaba el agua en las piedras, así como unas mesitas, para mí eran como unas mesas grandes, pero era porque yo era chiquita. Entonces se hacía ese hueco de tanta lluvia, de tanto permanecer el agua, se hacía como un platito playo. Y se juntaba el agua. Y yo tomaba esa agua. ¡Ay, qué cosa! Bueno, esos son los hermosos momentos. Jugaba a hacer casitas, a hacer de lo que sea. Pero ese día de los truenos, de los relámpagos y todo eso, y yo caminaba, era la figura para mí era figura de una llama, de acá para allá, con las piedras, con esto. Y de repente más y más, y bueno, ya, como que ya no estaba tan lindo para jugar. Y yo seguía así, y cuando se calmó un poquito abrí los ojos y miré, estaba así negruzco a la vuelta. Negruzco, el pasto quemadito, negruzco, como si le hubieran echado no sé qué cosa, bueno. Y quedé como temblando, diría. Y bueno, ahí supe que eso era susto, eso era miedo, que cuando hay tanto trueno, tantos relámpagos, uno tiene que resguardarse, ¿no? Mantener la calma ante todo. Sí, pero para mí era una alegría, yo seguía jugando. Y bueno, toda esa vivencia es justamente cultivar la identidad, ¿no? Uno crece cultivando la identidad permanentemente sin darse cuenta, porque
nadie nos enseña determinadas cosas del campo, uno las va aprendiendo, como decís vos, jugando. Y después en tu crecimiento fuiste tomando ya, afianzando mucho más tus raíces y hasta que empezaste un camino muy importante para cuidar la cultura. Sí, uno como comúnmente o naturalmente uno lo hace sin proponérselo, porque uno vive, uno es. Y entonces, bueno, ya tenía 7 años, un poquito más quizás. Y mi mamá me fue a buscar, que había pasado más de un año. Y claro, de ahí llegamos a casa, bueno, pasamos el río, eso le cuento. Pasamos el río, que estaba crecido porque era en verano, ella busca, ya mujer, busca palos, 2 palos, bastones, digamos, para mí y para ella. Con una soga, siempre se anda con una soga, me ata bien la cintura a ella, a su cintura, a su cuerpo. Y con el palo pasamos el río Puesto del Marqués. Y pasamos, llegamos a la estación, agarramos el tren, nos fuimos a Abrapampa. Y de Abrapampa, bueno, ahí todos cansados, descansamos, pasan unos días. ¿Y qué pasa? Pasan unos días y yo no veo mis cerros, no veo. De vuelta. De vuelta otra vez al... Sí, ahí estaban las ovejitas que trajimos, había que llevarlas, pero allá había un vecino, o allá estaba el pueblo, no se podía llevar, estaba la casita de uno de mis abuelos, allá había otra persona que tenía muchas ovejas y que no se tenían que mezclar con ellas, que no había que pasar al lugar de esas personas, bueno, esas cosas, ¿no? Y de repente habrá pasado, no sé, tal vez un mes, no sé, creo que es un mes. Me dice se presenta mi tía, ya la conocía. Mi tía, bueno, bien. Y después, bueno, se va, porque los chicos jugamos y no, el saludo sí, todos los mayores. Y después cuando se va me dice, bueno, despedida, dice, tu tía va a volver, hijita, va a volver. Después te va a llevar a conocer lugares lejanos. Bueno, yo pensé que por ahí, no sé, al pueblo, al otro pueblo, no sé. Bueno, se fue. Y como que después aparece de nuevo en un tiempo cortito. Y yo estaba bien. Y me trae no sé, yo veo ropas que me muestra. Y me peina y siento que... Ay, no. Eso fue el primer dolor, el golpe que sentí de mi tía. Cortar el pelo. No sé si me habrá dicho, yo no me acuerdo, me debe haber dicho, pero uno es chico. Y bueno, así, luego, bueno, mi mamá me habló, me dijo, bueno, te has de portar bien, hijita, has de hacer caso a tu tía, qué sé yo. Y nos fuimos ahí nomás al pueblo porque ella tenía una casa en el pueblo. Que es cerquita, como ir a 6 cuadras, sí, menos. Y nos preparamos al otro día, no sé, estaba mi tío, el hermano de ella. Y al otro día creo que ya nos fuimos en el tren. Para mí era la primera vez que subí al tren, o sea que hace poquito que conocí también el tren. Todavía me parece que la radio no la conocía. Y nos fuimos. Llegamos a Salta. Nos bajamos, ella compró fruta, la primera vez que comí higos. Bueno, y después subimos a otro tren y emprendimos un viaje más largo. Y bueno, ella me explica a dónde vamos a llegar, a Tolar Grande, qué sé yo. Bueno, llegamos a ese lugar, a Tolar Grande, cerca de Socompa, o sea que... Y en un campamento. Y ahí bajamos, bueno, todo desconocido, pero
más o menos. Y al otro día salimos al campo ella tenía sus cabras, creo, ovejas también, y yo tenía que hacer eso. Bueno, dije, es un lugar muy distinto, pero bueno, voy a salir al campo, voy a caminar, voy a estar con las ovejas, con las chivas, cosa que tenía muy poquitas chivas. Y bueno, así fue. Y traer a la tarde una rama grande cargada con otras ramitas, eso se hace siempre, porque uno cuando sale nunca debe volver con las manos vacías, o tampoco sin hacer nada. Algo tenemos que hacer durante el día. Y bueno, así, pasaron muchas cosas. Cosas buenas, cosas no tan buenas, porque yo no me sentía bien con mi tía. Pero bueno, pasaron. Y ya habrá pasado casi un año y bueno, antes de eso los dos, pero más se daba tiempo a mi tío para enseñarme a conocer las letras, a leer y últimamente a escribir. Ya todo esto habrá pasado un año. Y bueno, y me mandan a escribir una carta, porque ya sabía contar, sumar, eso. Y escribo, dice, bueno, ahora anda a dejarlas al correo, a la estafeta se decía. Bueno, queda, no sé cómo, si ya fuimos alguna vez, yo no me acuerdo en este momento, pero con el perrito salí a las 9 de la mañana. Porque pregunté o algo así a las vecinas. Era como un círculo de 14 casas, eso sí me acuerdo, todos trabajando en ferrocarriles. Y mi tío trabajaba en el ferrocarril. Y bueno, caminando, medio jugando, caminando, y llegué al correo, a la estafeta, dejé las cartas y de vuelta otra vez descansando, comiendo algo de lo que había llevado para comer. A las 9 de la mañana y a las 12 ya estaba como que para regresar. Y cuando a la tarde volví a la casa, estaba mi tío y me dice, anda a preguntarle la hora a la vecina. Voy y le pregunto, 4 menos 10. Vuelvo 4 menos 10. Bueno, toma el reloj, poné a las 4 menos 10. Eso valoro mucho, esas cosas que me enseñaron, valoro mucho. Bueno, como que ella me venía enseñando, tal vez, seguramente, ¿no? Y bueno, puse 4 menos 10, no sé cómo, pero lo puse. Y así, ya sería fin de año, le tocó las vacaciones, nos fuimos hasta Socompa, eso está en el límite de Chile con Argentina, y veo... Para mí eran postes, palos, para mí eran palos. No sé si conocía la palabra poste. Y 2 telas ahí flameando. Y yo tela tampoco, es trapos o telas, poco se decía tela, creo, se decía la ropa tejida, tiene otro nombre. Bueno, y le pregunto a mi tía, ¿qué son esos trapos que están ahí arriba? ¿Para qué son? Y mi tío me dice, hija, eso son las banderas, dijo, las banderas, porque estamos en el límite. Para el otro lado es Chile y para acá es Argentina. Y por eso se llama Socompa, algo así me explicó. Bueno, ahí aprendí eso, que existe otro país también. Claro, la primera vez que salías y todo, Sí, pero... sí. Ahí, bueno, cuando eras chicas por ahí no se decía soy determinada cultura, soy quichua, soy... No, soy colla, soy colla, pero rara vez porque sabemos que todos somos collas. Claro, entonces no hace falta estar diciéndolo. No hace falta. Pero cuando saliste más lejos, bueno, ¿qué pasó? De ahí, bueno, qué sé yo, al volver a la escuela, hice hasta 7º grado en un lado, volví a Abrapampa. En los centros mineros hice la primaria, pero hubo un año que por andariega, porque soy muy andariega, entonces hice 3er grado, ya había empezado las clases y tenía vergüenza. Volver, que
que he empezado las clases. Entonces, ¿qué hice? Ahí voy a la escuela del mismo pueblo de Abrapampa y le explico mi situación. Y dice, bueno, venite mañana. Y ya el otro día estaba sentada ahí con el cuaderno, con todo esto en la escuela, en tercer grado. Bueno, así pasó, todo muy bien. Conocí, porque yo de Abrapampa no conocía, porque prácticamente habré estado meses por acá, meses por allá, pero trabajando. A los 6 años trabajé. Y luego ya volví al centro minero, a uno de los centros mineros, terminé séptimo grado, me vine a San Salvador de Jujuy, porque yo viví trabajando. No, solamente el primer grado que hice lo hice estando con mi hermano. Después siempre vivía trabajando. Los maestros, las maestras, agradezco mucho porque fueron mi apoyo. Y entendían también la situación de no solamente tuya, sino de todos los niños y niñas de los distintos rincones que a muy corta edad hacen cosas que hoy decimos, una niña de 6 años, ¿cómo puede ser que tenga que trabajar, que esté viajando, emigrando constantemente y sea consciente de su lugar, de reconocer cuando se siente en casa y cuando no? A muy corta edad. Entonces, haber tenido maestros, maestras que entendían esa situación y que pudieron brindarte la enseñanza como para hacerte la mujer que sos hoy, la verdad que también lo valoramos muchísimo. Eso fue muy, muy bueno. Cuando, bueno, retrocedí, ¿no? Porque volví a tercer grado. Ya claro. Terminando la primaria me vine a la ciudad y a seguir trabajando también. Quería estudiar, porque quería ser enfermera, no pude, no alcancé. Entonces me quedé con el trabajo. Quería estudiar algo, hacer algo, pero no me permitieron. Si trabajas o estudias, las dos cosas no. Bueno, ¿qué voy a hacer? Paciencia. Así pasaron los años, de repente como que me fui de ese lugar, fui a otro y así. Logré hacer una pequeña cosa. En esos años era dactilografía, que ahora mecanografía también después. Bueno, o sea, de ahí para manejar las máquinas. Hasta manejar la máquina eléctrica. Eso me gustaba más. Bien. Y ¿ahí cuántos años tenías ya? Ya tenía 18, 17, 18. Bien. Y seguía trabajando. Bueno, y de ahí como que a los 18, a los 19, me conocieron, me hablaron. Al que es el padre de mis hijos hoy, mi marido. Bueno, también es idas y vueltas, que sí, que no, que no, que sí, que no, pero sí. Y hasta ahora seguimos juntos. Bueno, bien. Un compañero que también estuvo en tus distintas etapas después como activista. Sí, compañero en las actividades, sí. Sí, muy un sostén bastante. Juntos con otro, bueno, eso ya con el tiempo él se vino primero, después yo como que me resistía a venirme para acá. A Buenos Aires estamos hablando. Sí, pero no había posibilidad. Ya tenía mi hijo y no había posibilidad tenerlo a él, cuidarlo, trabajar. No había, porque no teníamos una vivienda propia, nada. Entonces se me hacía muy difícil y entonces tuve que doblegarme y venir. Y venir y acá tener que buscar lugares, personas con las cuales vincularte y poder también tener esa identidad en común. Sí, pero eso fue después, porque pasó mucho tiempo que uno, terreno nuevo, todo desconocido, y hay que trabajar. Y hay que trabajar y hay que pagar la vivienda, hay que ocuparse un poco del hijo que tenemos y trabajar hasta que, bueno, seguir trabajando, pero ya en un lugar diferente,
que podía estar un poco más con mi hijo, aunque sea de vista de estar con él. De repente un día, ya pasaron los años, y él, ¿cuánto tendría? Tendría, a ver, 11, 16, más o menos 15 años tendría él, mi hijo. Y de repente un amigo de mi marido que lo conocíamos, de Jujuy también, de San Pedro de Jujuy, llaman por teléfono, lo atiende mi marido y mi marido me pregunta, ¿querés ir a una peña? Nos invita Juan. Sí. Claro, era volver a tener de vuelta música andina, las ropas y encontrarte con vecinos prácticamente. Total, eso fue el principio de... Eso fue el principio, porque te encontraste ahí con personas que estaban de a poco queriendo difundir una cultura en una ciudad que desconocía prácticamente todo. Sí, porque era el trabajo, la casa, el trabajo, la casa. Eso. Significaba eso tener que hacerse un tiempo también para esta otra parte de difusión. Sí, y nos hicimos cargo, el tiempo pero en la juventud el tiempo como que lo estiramos hasta más no poder. Y entonces formaron una agrupación que se llamó... Quechua Aini. No, primero ya estaba casi formada, se llamaba Frente de Agrupaciones Indias. Bueno, era medio como que... Pero estuvieron igual un tiempo con ese nombre. Sí, estuvimos un tiempo. Pero durante ese tiempo como que había algo que no nos hacía sentir bien. Y después, al mismo tiempo, estábamos aprendiendo con nuestro yachachij, nuestro idioma, que por ahí sabíamos palabras, pero no lo sabíamos hablar realmente. No. Porque claro, como está tan discriminado, ese es de Bolivia y esos son los peruanos que de Bolivia. Bueno. Y bueno, uno algunas veces por desconocimiento lo guarda. Y él nos decía, bueno, ustedes tienen que ir a fondo, como decir, ¿no? Ir a fondo, sacar lo que son de ustedes, lo que está dentro de ustedes, sáquenlo, pero sáquenlo bien. Entonces, bueno, hay cosas que corregir. Y sí, eso logramos. Y con el tiempo, antes del 92, o para octubre del 92, ya teníamos nuestro nombre adecuado de nuestra identidad, Quechua Aini. Y bueno, porque estaba diciendo lo que somos, y aparte teníamos, no escritos por nosotros mismos, pero algunos sí, libros, bibliografía. Teníamos nuestras cosas, nuestra identidad, que la usemos en el caso de vasijas, lo que llaman, ¿no? Nuestras ollas, nuestros platos, nuestras cosas, no lo usábamos todo porque estábamos en una ciudad casi muy difícil de usarla. Bueno, pero estuvimos. Y así luchando, encontrándonos con unos hermanos, con otros hermanos, y ahí, antes, ¿no? Antes del 92, por supuesto, ya nos encontramos. Ay, ¿cómo somos tantos? Sí, uno escuchaba primero, los tobas, los huichis, los matacos, cosas así. Y después nos escuchaba, por ejemplo, los mapuches, los pampas, tehuelche. ¡Ay! ¡Tantos somos! Pero había un montón. Y te animaste con el tiempo también a entrar en los colegios y a encontrarte con estudiantes que era la primera vez. ¿Qué pasó con la primera vez que apareciste en una escuela? A mí la escuela siempre me gustó, porque en las reuniones que hacíamos como pueblos originarios, siendo frente a agrupaciones indias y siendo Quechua Aini, yendo a la preparación para el 92, siempre había algún docente
o sea, mujeres sobre todo, porque varones son poquitos los que hay docentes. Y así, sería lindo que fueran a la escuela. Yo voy a hablar con tal, con cual, y sería bueno que fueran a la escuela a dar de conocer estas cosas que ustedes saben. Y los docentes también, como que algunos sabían cosas, pero y otros nada. Y nos complementábamos. Y así fuimos a parar, no sé cuál era la primera, no me acuerdo, pero yo me acuerdo de una vez que estábamos cuatro culturas diferentes. Y yo primero, en los primeros tiempos, no tenía cosas. Y después ya cuando fui tomando más conciencia de lo que debemos mostrar a los niños, porque hablar en vacío no me gusta, nunca me gustó. Ahora no estoy vacía. Es tu libro en mano. Y entonces tenía algunas cosas en la mesa, los otros chicos tenían algún instrumento. Los alumnos estaban en recreo. Cuando viene ya la maestra, ya se terminó el recreo, y vienen los niños. Bueno, chicos, silencio. Bueno. Señorita, pero usted nos dijo que iban a venir los indios. Como diciendo, ¿y dónde están los indios? Estos no son indios. No dijeron eso, pero usted nos dijo que iban a venir los indios. Y la señorita dijo, bueno, ahora estos señores les van a contar. Y bueno, es que lo que pasa es que tendrían en sus cabecitas las películas, todo lo que se muestra por la televisión. Todo desnudo, plumas, esto, para acá, para allá. Está bien, las plumas se usan, pero ¿cuándo y a dónde? No todos son... Claro, y hay que también ver el tiempo, la época, hubo un tiempo en que no se hablaba del tema, no había, como se decía, indios, y era el único estereotipo que tenían, ¿no? El de los manuales, y al aparecer, al comenzar a tener voz propia, los originarios, las primeras naciones, ya plantarse frente a un público de niños, de adultos, ya fue cambiando la imagen, fue cambiando el pensamiento necesario para lo que es hoy, ¿no? Tener esta aceptación social de que somos las primeras naciones. Y participaste el año 92, fue también un momento importante. Sí, qué preparaciones, y ahí había que hacer, pero preparaciones primero para todo el alrededor, tanto los alumnos en las escuelas, los docentes, porque los docentes, muchos no tendrían quizás adentro, pero nadie se animaba a sacar hacia afuera, porque justamente por lo que se decía, acá en Buenos Aires no hay indios y no hay qué cosa, y no, eso es, comían, bebían, tejían, andaban, sabían. Y nadie hablaba en presente, y recordemos que en el año 92 se cumplen los 500 años del 12 de octubre de Cristóbal Colón, y era eso, esa fecha era la que se quería revertir, la que se quería hacer justicia por voz propia en este caso. Por eso se empezaron a organizar, y acá te tocó también empezaste a cantar. Sí, porque yo como siempre estuve trabajando, la práctica del canto no lo tenía, porque cuando levanté la mano de la peña era porque como que se me despertó. Yo había ido a bailar 2 veces, creo, en mi vida antes de eso, a bailar por las comparsas, en los carnavales, nada más. Entonces mi alegría, digamos, interna, no tenía práctica de mostrarla. Y bueno, entonces cantar coplas, y incluso después con el tiempo hice lo que también mi vivencia de las coplas, formé una copla. Bien, bien. Lucía, ¿dónde se puede conseguir tu libro? Yo los tengo
porque... Los tenés vos. La sí. gente te busca por las redes y te No, contacta. no, porque como no tengo muchos, no hicimos muchos. Bien. Eso Entonces, es más bien circular. claro, circular. Y esto tiene que ver también, ¿no? Con poder llegar a las editoriales grandes alguna vez. También las voces nuestras, esto de que sean poquitos libros, como decís vos, también, ojalá que sea escuchado con el tiempo, necesita. ¿Querés para cerrar cantarnos? ¿Te animás a cantar una coplita? ¿Te acordás? Sí, te acordás. Me gustaría una cortita y si se puede la otra, que Bien. no la canto hace. Pero bueno, Perfecto. la cortita es un mensaje que se hace, que lo hace el cuidador, el protector, que es el Taita Coquena. Coquena es el protector de nuestros auquénidos. Lo que dicen, bueno, no lo dicen auquénidos, lo dicen camélidos. Camélidos. Bueno, para nosotros son nuestros auquénidos. De las llamas, de los guanacos, de las vicuñas y de las alpacas. Eso también hicimos trabajos en el anterior llamado zoológico. Entonces ese protector le habla a la gente, le habla al cuidador, al que arrea las llamas. Y en quechua nos dice, está ahí. Entonces, ahora para que me escuchen, lo voy a cantar, porque ahí no se puede cantar, hacernos escuchar, pero está, que dice, tatalita pilichaki llamacatis kunturmiku, pushkita pushka piriru warakakakaj churakun. Eso es cortito. Entonces, cuando dice tatalita pilichaki, se está refiriendo a la llamita más viejita. Las llamitas más viejitas, ya como todo viejito, se va poniendo más finito los huesos. Bueno. Yamakatis kunturmiku, le dice al cuidador de llamas que el cóndor también sabe y debe comer. Entonces, ¿qué queda? Que debemos compartir con los animales, que ellos anteriormente no eran, digamos, de agarrar animales vivos. Y bueno, ahora dicen que sí. Entonces, es la reciprocidad. Tenemos para nosotros, pero antes, allá a lo lejos, dejar una parte. Las vísceras o no sé lo que uno deba dejar para que ellos puedan, los cóndores, que son nuestras aves sagradas, venga el mayor, el cóndor, vea que realmente pruebe y después luego llame a su familia para que se alimente. Ese es el mensaje, es uno de los grandes mensajes. Y después cuando dice pushkita pushka piriru, es porque el cuidador de llamas va, mientras camina, mientras mira las llamas, va hilando o mismeando, va haciendo cosas. Luego, como el cuidador tiene que dirigir a las llamas, si hay por allá algo el terreno del vecino, por ejemplo, o un sembrado donde no tienen que ir, porque bueno, las llamas siempre están en los cerros, no hay mucho sembrado. Pero entonces para dirigirlas agarra la guaraca, que es una onda tejida, y con una cosa en el medio, así como un bolsito, por más ancho, no es bolso. Entonces le pone una piedrita ahí, con sus dos tiras, agarra y hace así. En uno pone el dedo, en otro lo sostiene para cuando lo tira, lo suelta y la piedra sale. ¿A dónde va a caer cuando hace así? Seguramente que por allá hay varias piedras, y el chocarse una piedra con otra hace kaj, kaj, churakun, que una piedra toca a la otra y hace el ruido. Es para, si las llamas están yendo hacia allá
y no tienen que irse, tienen que seguir adelante. Entonces la piedra con el ruido dice, no, a las llamitas ya entienden, tienen que seguir derecho. Bien. Eso es el canto. Perfecto. Ese es el canto. Bien. La otra, bueno, no A sé ver, si la otra, según el tiempo. para cerrar ya la otra. A Y ver, vamos. sería en castellano nomás, porque si no vamos a tardar más. Bueno. No, pero Dice, igual hacela en lengua. Si la tenés en lengua, hacela en lengua. bueno. Ñaña kuna, tura kuna, imaynallaka llankichik. Tola wayqopi paqarini, allinmantacha, jujuymanta hamurqani. Allinmantacha, jujuymanta hamurqani. Kay llaqtaman chayaykuspa tukuyninpi waqanapaq hina. Kay llaqtaman chayaykuspa tukuyninpi waqanapaq hina. Ashka runa wanusqaychasqa mananapakuyta tinkuchu. Ashka runa wanusqaychasqa mananapakuyta tinkuchu. Wichay uraman, wichay pataman, llankayta masqanku ninku. Wichay uraman, wichay pataman, llankayta masqanku ninku. Paqarinmanta lluqsinku, paqarinmanta lluqsinku, chisimanta kutimunku. Ajina wawankunata mananapakuyta wiñaykuchu. Ajina wawankunata mana atinkuchu wiñankuchu. Eso es ahora en castellano. Dice, primero es el saludo para quienes se está cantando, ¿no? Haciendo. Y luego dice, en Tolahuayco nací, despacito, despacito, de Jujuy estoy llegando. Al llegar a esta ciudad, fuerita con pa' llorar. Es decir, al llegar a esta gran ciudad es como que tiene uno ganas de llorar. Bueno, ¿y qué hace? Uno, allá en nuestros pagos, acostumbramos a saludar. Y cuando estamos lejos nos saludamos, nos damos el mensaje así. Uno en un cerro, el otro en otro cerro, pero nos vemos por los colores. Y aquí uno, mientras camina en la calle, la gente vemos, y nosotros no sabemos cómo, quiero saludar, buen día señor, buenos días señora, buenos días. Y no se puede, no, toda la gente está apurada. Y entonces eso te muestra el cambio. Entonces, la gente que se viene de distintos lugares viene a vivir, por ejemplo, en diferentes barrios lejanos, en la provincia. Yo he vivido, cuando recién he vivido 3 meses o 4 meses en la provincia, en Moreno. Veía que la gente que viene a trabajar a la capital se levantaba a 3:30 de la mañana, a las 4 creo que, no sé, ya estaba en la parada del colectivo para entrar a las 8 de la mañana o 7 de la mañana al trabajo. ¿Y a qué hora regresaba a su casa? 7:30, 8. Comía, estaba un ratito y se dormía. Con los chicos, no sé, estaría media hora. Los chicos ya tenían que dormir para ir a la escuela el otro día. Y cuando llega el fin de semana, esas personas están recansadas, tienen que hacer cosas en la casa, están recansadas. ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo van? ¿Cuándo están con sus niños, niñas? Y bueno, eso es lo que hice, por eso hice esa canción, mejor dicho. Bueno, gracias Lucía. Porque lo viví en carne propia eso, lo he visto, lo he vivido como... Y tanta familia que es así. Bueno, eso, muchas gracias a ustedes también.